Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla el pastor Carlos Betancourt de la iglesia de Brainer. Les damos la cordial bienvenida a los estudios de la Biblia, pero quisiéramos recomendarte que no te quedes simplemente con escuchar este sermón. Busca una iglesia saludable donde puedas crecer tanto tú y tu familia. Bendiciones, que tengas un buen día. El libro del profeta Joel es una corta colección de poemas proféticos que son tanto poderosos como desconcertantes. Joel es único entre los profetas por varias razones. Primero que nada, no hay ninguna indicación explícita de cuándo se escribió el libro. Lo más probable es que haya sido en el periodo de Esdras-Nehemías, después del regreso del exilio, porque él menciona a Jerusalén y al templo, pero no parece haber reyes. Otra cosa única es que Joel está claramente familiarizado con otros libros de la Escritura. Él alude o cita a los profetas Isaías, Amós, Sofonías, Nahum, Abdías, Ezequiel, Malaquías e incluso al libro de Éxodo. Y esto está conectado con la última característica única, y es que Joel nunca acusa a Israel de ningún pecado en específico. Así que, como muchos otros profetas, él anuncia que el juicio de Dios viene a confrontar el pecado de Israel, pero nunca dice el por qué. Y probablemente esto es porque Joel asume que, como él, ya has leído los libros de los profetas, así que ya sabes todo acerca de la rebelión de Israel. Ahora, todas juntas, estas tres características nos permiten entender este pequeño y fascinante libro. Joel es un autor bíblico que estaba sumergido en las primeras escrituras bíblicas, y su reflexión acerca de ellas le ayudó a hacer sentido de las tragedias de su época y también le dio esperanza para el futuro. Profundicemos y veamos cómo funciona este libro. En los capítulos 1 y 2, Joel se enfoca en el día del Señor. Este es un tema clave en los profetas y describe eventos en el pasado. Bien, si tú quieres con tu familia en la semana ver más acerca del profeta Joel, la página es Proyecto Biblia y el libro que quieres ver, en este caso Joel. Proyecto Biblia, puedes ir ahí al internet, poner Proyecto Biblia, Joel, y entonces vas a tener este libro del Antiguo Testamento del profeta Joel. Muy bien, entonces si tú tienes el libro de Joel abierto, vamos a ir ahí al capítulo 1, el capítulo 1 del libro. Ahora, ya hemos visto entonces un poquito, y déjame ponerte en contexto de a dónde hemos llegado y por qué el profeta Joel. Espero que tú al final de estos días que estamos estudiando estos libros de los profetas menores, ahí tenemos todos los 12 profetas. Si tú podrías memorizártelos, yo te di una hojita para que te los lleves a casa y te los memorices. Y la verdad que me encantaría que tú puedas al final venir acá y contarnos, decirnos de memoria los 12 profetas menores. Pero déjame explicarte el contexto. La Biblia en el Antiguo Testamento tiene algunas fases muy importantes que debemos entender. Primero está, por ejemplo, habla en el Antiguo Testamento el periodo del Reino Unido. Y ese periodo ya hemos estudiado que tiene que ver con el reinado de Saúl, David y Salomón. Ese era un periodo llamado el Reino Unido, porque en David, ese reino que duró más o menos 120 años, ese fue un reino que llegó a un éxtasis de popularidad, llegó a un clímax de abundancia, de prosperidad. La verdad que en David Dios había bendecido a Israel, Dios había bendecido al pueblo, y el pueblo estaba viviendo días excelentes. Me parece eso como los hispanos en Estados Unidos. Llegamos a Estados Unidos sin nada en los bolsillos, secos, y pasan los años, y ahora los hispanos tenemos casas, tenemos carros, tenemos trabajo, ganamos muy bien. Yo discrepo un poquito con mi hermano Israel, porque aquí yo sé que hay gente que gana muy bien.
y estamos en el éxtasis de la abundancia. Y entonces viene otra etapa. Muere David, queda su hijo Salomón. ¿Y qué es lo que sucedió? David había llenado a Israel de oro, y con Salomón ese oro comenzó a corromperse. El reino de David, este reino unido de prosperidad, se rompe en dos. Ya habíamos visto cómo Salomón, en vez de escuchar a los ancianos, ¿a quién escuchó? A los jóvenes. Y entonces, en vez de hacer las cosas que agradaba a Dios, comenzó a hacer las cosas que le agradaba al hombre. Y Salomón comenzó a distraerse y apartarse de lo que al inicio Dios le había prometido, también bendecirlo como a su padre David. Pero Salomón comienza a hacer las cosas mal y comienza a unirse a los pueblos paganos, comienza a unirse a Egipto, comienza a unirse a los amorreos, comienza a unirse a los filisteos, comienza a unirse a todos estos pueblos que tenían dioses paganos. Y lo triste de todo esto es que Salomón comienza a llenarse de mujeres paganas. Y cada una de estas mujeres que él tenía, dice que tenía como 700 mujeres, 300 concubinas, 1000, ¿te imaginas, hermano? 1000 mujeres. Este hombre, la verdad que, razón que escribe el libro de Eclesiastés. ¿Sabes de lo que trata el libro de Eclesiastés? Al pobre le dejaron en la ruina, no solo mental, espiritual, emocional, que él termina diciendo, todo es vanidad. O sea, tener 1000 mujeres no es cosa buena. Ni 1000, ni 2, ni 3. Queda bien claro que con una es suficiente. Y a veces con una nos hacemos lío. Pero Salomón comienza a desviarse, se llena de ídolos, el reino se divide. Entonces ahora tenemos un reino dividido, las 10 tribus del norte y las 2 tribus al sur. Las tribus del norte llamadas Israel y las tribus del sur llamadas Judá. Luego viene este periodo llamado el periodo de la división. El reino de Israel se divide en dos, en el reino del norte y en el reino del sur. Y es en este periodo donde Israel se llena de ídolos, donde Israel da la espalda a Dios, donde Israel no obedece a Dios, es que Dios, con mucha gracia, con mucha misericordia, con mucho amor, comienza a enviar profetas. Y una de las características del profeta, ¿qué es? Hablar de parte de Dios. Y cuando hay un profeta, es mejor que pare los oídos, porque Dios quiere decir algo al pueblo. Cuando hay un profeta, es mejor que comencemos a hacer caso, porque de lo contrario, lo que los profetas traían no solamente era el juicio si no hay arrepentimiento, sino que Dios prometió que este pueblo, aún Israel, sería castigado y disciplinado por su desobediencia. Los profetas traen no solo advertencia al pueblo, no solo traen un anuncio de lo que Dios estaba mirando en el pueblo, pero también al final los profetas van a traer un mensaje de esperanza si el pueblo se arrepiente. Y entonces hemos visto en este periodo dividido ya a los profetas hablándonos. El primer profeta fue Oseas, el profeta donde Dios tuvo que usar su propia vida para mostrarle al pueblo de Israel la situación espiritual en la que se encuentra. No es poca cosa, hermanos. Dios es celoso, Dios es vengador de aquellos que no guardan el pacto. Tú y yo hemos hecho un pacto cuando venimos a Cristo. Cuando tú aceptaste a Cristo como tu Salvador, hiciste un pacto, el nuevo pacto de la sangre en la cruz de Jesucristo. El pacto fue: Señor, yo te acepto como mi Salvador y Señor, y ahora te voy a obedecer.
ese pacto fue el mismo pacto que hizo Israel en el pasado. Dios le dijo, si ustedes me obedecen, yo los voy a bendecir. Israel no obedeció el pacto. Y por quebrantar ese pacto, Dios tuvo que traer juicio y disciplina. Y entonces en esta segunda parte, Dios comienza en este reino dividido, tanto las 10 tribus del norte como las 2 tribus del sur, Dios comienza a enviar profetas tanto al norte como al sur, al norte al sur. Hemos visto ahí a Oseas, hemos visto a Amós. Amós veía la maldad que había en Jerusalén. Los pobres estaban siendo más pobres, los pobres estaban siendo maltratados, los pobres estaban siendo vendidos, los pobres estaban siendo esclavizados. La gente se estaba enriqueciendo a causa de los pobres. Una vez que el pueblo da la espalda a Dios, los que son afectados son aquellos que están a tu alrededor. Piensa eso, piensa eso. Es muy importante entender. Una vez que das la espalda a Dios, tu prójimo va a ser afectado, porque vas a comenzar a maltratarlo, como vas a comenzar a tratarlo como algo, como un objeto, como una cosa y no como lo que es. Cada uno somos hechos a la imagen de Dios. Y cuando tú no respetas eso, entonces Dios se enoja. Cuando tú no respetas para qué fuiste hecho y por qué fuiste hecho, Dios se enoja tremendamente y no está contento con lo que estamos haciendo con nuestro prójimo, menospreciándolo. Y luego vino el profeta Jonás, que nos habla de lo que estuvimos hablando la semana pasada, la desobediencia del profeta. Dios le había dicho a Israel: Israel, yo les escogí para que ustedes sean un pueblo que sean luz a las naciones, para que ustedes sean los representantes míos y que los demás pueblos conozcan que hay un Dios. Pero como el profeta Jonás, el pueblo de Israel desobedeció, no quiso ser luz a las naciones, más bien se dejó influenciar por las naciones paganas, dejando que los dioses paganos incursionaran en sus vidas, de tal manera que ellos ahora adoraban a Dios y adoraban a los ídolos. ¿No es como vivimos ahora la iglesia? Gente que viene a la iglesia, adora a Dios el domingo, pero durante la semana está adorando sus ídolos. Y hemos hablado de esos ídolos. Esos ídolos ahora son la tecnología. Esos ídolos pueden ser hasta cosas buenas que para nosotros pensamos que son buenas, pero en realidad, si estamos dejando que esas cosas buenas tomen el primer lugar, se convertirán en un ídolo. En este país que llegamos y vemos las oportunidades que tenemos, comenzamos a descuidarnos que hay cosas que se están interponiendo entre mi relación con Dios, que Él tendría que tomar el primer lugar en mi vida, pero dejo que otras cosas menores comiencen a ser un obstáculo en mi vida, donde yo voy poniendo a Dios en segundo plano, en segundo, tercero, cuarto, cuando Dios tendría que tomar el primer lugar en mi vida. Por eso está la iglesia como está, porque ya Dios no ocupa el primer lugar. Y entonces hay ídolos que sí ocupan nuestro primer lugar, y entonces ahí es donde la iglesia comienza a vivir como Israel vivió, amando a Dios, pero también amando mis ídolos. Y a veces más amamos los ídolos que a Dios. Y a Dios no puedes, con Dios no puedes burlarte, porque Dios conoce a quién has puesto en primer lugar en vez de Él. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Dios es un Dios justo. Y por eso entonces ahora vamos a Joel, porque mira, la primera cosa que Joel habla y la primera cosa que le dice a Israel está en el versículo 3.
Mira lo que dice el versículo 3. De esto contaréis a vuestros hijos y a vuestras hijas y a vuestros hijos, a sus hijos y sus hijos a la otra generación. ¿Qué tenía que contar los padres a sus hijos y sus hijos a la otra generación? ¿Qué tenían que contar? Las obras de Dios. La vida espiritual de Israel se centraba en un Dios que la obra que Israel tenía para contar a sus hijos era esa obra, cómo Dios los había sacado de Egipto. Entonces, ellos, la primera generación de los llamados por Dios, miraron el poder de Dios. Miraron cómo Dios fue poderoso para destruir a todos los ídolos egipcios. Y cómo Dios con mano poderosa sacó de Egipcio a Israel. Y cuando los egipcios fueron tras los israelitas, los egipcios fueron destruidos en aquel mar rojo y ellos pasaron salvos y todos los enemigos quedaron destruidos. Ellos miraron con sus ojos y Dios les dice: esto tienen que contar a sus hijos y sus hijos a sus otros hijos y sus otros hijos a las otras generaciones, para que el pueblo entienda el gran Dios que tiene Israel. Nosotros como iglesia, hermanos, escúchame, tenemos una gran noticia que contar a nuestros hijos. Nosotros somos portadores de una verdad maravillosa. Jesucristo murió, pero Él no solo murió, Él resucitó. Y esta noticia tiene que ser contada a nuestros hijos, porque nuestros hijos tienen que ver cómo ha hecho un efecto el evangelio en nuestras vidas, y cómo esta historia maravillosa de este Cristo que me perdonó, me limpió, me salvó, también puede salvar, limpiar a mi hijo y a mi nieto y a las próximas generaciones que vengan. Igual que Israel, tenemos nosotros una historia que contar a las generaciones. Ay, pero Israel cometió un error, fracasó. Israel no hizo la tarea, porque vinieron generaciones, y en el libro de Jueces dice que hubo una generación que ya no conocía a Jehová. Y en esa generación de los libros de Jueces hay una decadencia espiritual y moral en el pueblo de Israel, porque los padres no habían hecho el trabajo que Dios les había mandado. Comunica la verdad de un Dios que es poderoso. Israel fue la única nación monoteísta en ese entonces. Israel era el único pueblo que tenía un Dios verdadero. Todos los demás pueblos alrededor eran idólatras, eran politeístas, adoraban muchos dioses. Adoraban el sol, adoraban la luna, adoraban la tierra, adoraban los animales, adoraban los rayos, adoraban la vegetación. Todo lo que había en la naturaleza era la oportunidad de hacerse un Dios. Israel era el único pueblo que tenía la oportunidad de conocer al Dios vivo y verdadero, al único Dios, al Dios de los padres. En la Biblia vas a encontrar siempre, y se repite esta frase, el Dios de los padres. ¿Cuáles padres? El Dios de Abraham, Isaac, Jacob, José. Ese era el Dios que tenía que ser comunicado, que tenía que ser compartido. Deuteronomio capítulo 6, allí encontramos el gran mandamiento de Dios a Israel: instruye a tus hijos, háblales de tus hijos, de día, de noche, cuando se levanten, cuando se acuesten, ponles tablas en las casas para que no se olviden del Dios de Israel, del Dios que les sacó de Egipto, de la esclavitud. Llegamos entonces, fíjate, Joel comienza con estas palabras: si ustedes no comunican el evangelio a sus hijos y a la próxima generación,
ustedes están caminando y llevando la vida de estas personas al juicio de Dios, a la disciplina de Dios. Porque estas personas, nuestras próximas generaciones que no reconozcan a Dios, sufrirán porque ellos se apartarán obviamente de Dios. Dice Proverbios de que tu pecado te alcanzará. Uno dice, bueno, yo soy papá, yo ahora voy a tratar de hacer lo que yo puedo. Cuidado, tu pecado te alcanzará. Si hoy como padre no estás siendo responsable de comunicar el evangelio a tus hijos y que ellos puedan ver lo que el evangelio ha hecho en tu vida, para que ellos puedan tener de ejemplo para tu vida, que tu vida sea ejemplo para la vida de ellos, de una primera mano el evangelio. Wow, tus hijos dicen, yo vi a mi papá oraba, mi papá leía la Biblia, mi papá evangelizaba, mi papá tenía una relación con Dios, mi papá cuando estábamos en problemas buscaba a Dios, mi papá cuando había dificultades oraba con nosotros. Mi papá, tus hijos están buscando ver esa realidad. ¿Sabes por qué Estados Unidos es una nación que está comenzando en su decadencia moral y espiritual? Porque los hijos de esta generación han visto que sus padres han fracasado en su relación con Dios. Vemos los mismos problemas que tiene el mundo, tienen ellos. Divorcios, adulterios, fornicación. Y vemos tanto desastre que hay en la iglesia. Y los hijos miran. Es increíble en este país, en las familias americanas, encontrar una familia donde el hijo esté o haya crecido con el papá y la mamá. En este país, los hijos o crecen con el papá, o crecen con la mamá, y en el peor de los casos crecen con la abuela o el abuelo, y hasta en el peor de los casos crecen con la niñera. Por eso está Estados Unidos como está, porque estos jóvenes no tuvieron la oportunidad de ver el evangelio de primer mano, de un ejemplo de lo que es y quién es este Dios vivo y verdadero. Así que Joel les pone primero esta advertencia. Israel, si ustedes no hacen su tarea como padres de predicarles a sus hijos, de contarles a sus hijos lo que Dios hizo, quién es Dios, ustedes van a sufrir. Y es interesante que del capítulo 4 al capítulo 20, vos vas a ver que Joel lo que dice, y es interesante, muchos de los autores dicen que esto fue real, esto fue y sucedió con Israel. Una plaga vino y destruyó todo Israel. Vino y destruyó todo Israel. Mira lo que dice ahí en el versículo 4. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta lo devoró el revoltón, lo que había quedado. Había 4 animales, 4 insectos en ese entonces que habían destruido a Jerusalén, que habían destruido al pueblo de Dios, porque Dios comenzó a tomar cartas en el asunto, porque ya el pecado de Israel estaba siendo demasiado nocivo para ellos mismos y demasiado nocivo para la gente alrededor que ellos vivían. Fíjate cómo en el versículo 15 de esta porción de las langostas que vienen, destruyen Israel, Dios dice, por medio del profeta, dice lo siguiente: ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Ay del día. ¿Sabes? Cuando en la Biblia encuentres un ay, y especialmente de parte de los profetas, ay significa
cuidado, viene el juicio. Cuidado, viene la ira de Dios. Y entonces Joel toma este acontecimiento que sucedió en ese entonces, que Dios había mandado una langosta para destruir y acabar. Fíjate que en la historia nosotros podemos ver, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, lo que pasó en Hiroshima. Cuando hay una guerra, cuando algo sucede catastróficamente, ¿cómo quedan las ciudades? Destrozadas, totalmente destruidas. Y entonces hay muerte, hay hambruna, hay escasez. Y eso es lo que sucedió con Israel. Cuando vino la langosta, destruyó los plantíos, destruyó las viñas, destruyó el comercio, destruyó todo. Destruyó todo. Y fíjate qué interesante, Dios se dirige a dos grupos de personas. Cuando viene la disciplina de Dios, dice Dios a estos dos grupos de personas. Mira, versículo 5. Aquí está el primero. Dice: despertar borrachos y llorad, gemid, todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Qué increíble. Dios toma a este grupo y les dice: a ver, cuando yo les discipline, a ver si van a poder beber algo, porque todo lo que para ustedes era diversión y placer, es eso lo que Dios va a cortar, porque han hecho de eso un ídolo. Han dejado que la borrachera, el vino, sea su gozo. No Dios, no su persona, sino su propio deleite, su propio pecado. Este es el primer grupo de personas, los borrachos. La segunda, fíjate, y aquí dice en el versículo 6: porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Versículo 8: llora tú, joven, vestida de cilicio, porque el marido de su juventud desapareció de la casa de Jehová, la ofrenda y libación, los sacerdotes y ministros de Jehová están de duelo. Dos grupos más de personas. Llora tu joven. ¿Sabes? Creo que en ese momento, en ese tiempo, las mujeres estaban confiando más en sus maridos que en Dios. En ese tiempo las mujeres seguramente decían: bueno, mi marido va a trabajar, mi marido me trae para comer, y entonces mi marido, yo comemos, sacrificamos a los ídolos y vivimos amando a Dios y amando a los ídolos. Y dice Dios: cuídate, joven, porque un día vendrá cuando tu marido será quitado, será llevado de esclavo. A ver qué haces. Y el otro grupo son los sacerdotes. Dice: los sacerdotes ya no podrán hacer más libación en el templo. Y llegará un momento, dice Dios, cuando los sacerdotes que quieran hacer adoración a Dios, traer sacrificios a Dios, para poder ministrar al pueblo de Dios, ya no habrá tiempo. Así que nota aquí cómo el autor, cómo el profeta comienza a llamar la atención a estos grupos de personas que estaban viviendo una vida sin poner atención a las cosas de Dios, y su conducta y su vida era deplorable delante de Dios, y pensaban ellos que Dios no les veía. Pensaban que no iba Dios a hacer nada. Pensaban que iban a pasarse desapercibidos. Pensaban que la ira, el juicio de Dios no iba a venir. Cuidado. Cuidado.
Yo no sé en qué pecado estás. Solo Dios puede ver tu mente, tu corazón, mi mente. Cualquier cosa que has puesto por encima de Dios como primer lugar, ese es tu Dios. Cuidado. Dios es celoso. Dios es celoso. Cuando venga el día del Señor, cuidado. Y el día del Señor va a venir. Esto sucedió con Israel. Esto sucedió en los días de Israel. Vino la langosta, destruyó, y los borrachos y las jóvenes y los sacerdotes ya no podían hacer lo que supuestamente les gustaba hacer. Supuestamente el gozo de lo que para ellos era el gozo, Dios los quitó, los destruyó y dijo, a ver, ahora, ¿qué van a hacer? Yo soy tu Dios. Yo soy celoso. Wow. Pero Joel no solamente estaba mirando la maldad de Israel, de lo que ya habíamos visto los de otros profetas, los otros pecados que habían cometido Israel, pero Joel estaba mirando proféticamente hacia el futuro. Joel no solamente vino con una profecía local, pero Joel tenía en su visión lo que iba a pasar en el futuro. Entonces, capítulo 2, mira lo que Joel les dice a Israel. Capítulo 2, versículo 1. Dice, tocad trompeta en Sión y dad alarma. Wow. La primera cosa era ay. Cuando veas un ay, Isaías tiene 7 ayes en el capítulo 2. Pero cuando hay un ay es juicio, pero cuando hay tocad trompeta y dad alarma, es como Dios diciendo, pongan cuidado, mayor cuidado, porque lo que les voy a decir va a suceder. No estoy hablando en broma, Dios está diciendo, lo que yo les voy a decir y lo que yo voy a hacer no es broma, va a suceder. Ya sucedió con Israel con la langosta, pero ahora mira lo que va a suceder en el futuro. Dice versículo 1 del capítulo 2, dad alarma a mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Subraya en tu Biblia esa frase, el día de Jehová, que también está en el versículo 15, ay del día, porque cercano está el día de Jehová. El día de Jehová es un día de ira, el día de Jehová es un día de temor, el día de Jehová es un día de angustia, el día de Jehová es un día terrible. Yo no quisiera estar en el día de Jehová porque el día de Jehová es de ira. Versículo 2, día de tinieblas, de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no hubo jamás, ni después de él lo habrá en años y en muchas generaciones. Joel está hablándonos de un día donde ese día va a ser de tinieblas, de oscuridad, de sombra. Fíjate en el versículo 10, ese día, delante de él temblará la tierra y se estremecerán los cielos, y el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. ¡Wow! ¡Qué día! ¡Qué día! Mira, yo creo que nosotros como iglesia, para muchos este día puede suceder dos cosas. La primera, nosotros nos gozamos que haya este día. ¿Sabes por qué? Porque es el día del juicio de Dios para los malos. Porque es el juicio de Dios para las naciones impías, para los impíos. Porque es el juicio que Dios va a pagar a todos aquellos que se han burlado de Jehová. Quiero que vengas conmigo aquí al Salmo 10 y
los impíos piensan, Dios no va a hacer nada, Dios dice, pero no cumple. Mira lo que dice en el Salmo capítulo 10, versículo 3. Mira la actitud del malo. 10:3, Salmo 10:3. Dice así la palabra de Dios. Voy a leer desde el 2. Con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado. Porque el malo, fíjate, el malo, mira lo que hace. Se jacta de sus deseos, de los deseos de su alma. Dice, bendice a los codiciosos, al codicioso. ¿Sabes lo que hace el malo? Él dice, no, yo voy a cumplir todos mis deseos. No me importa Dios. Yo voy a cumplir mis deseos, mis caprichos. Yo voy a hacerlo. Eso dice el malo. No me importa lo que diga Dios. Yo voy a hacer lo que yo quiero. Es más, el malo dice, yo tengo esta ambición y voy a lograr lo que yo deseo. ¿Por qué dice eso el malo? Fíjate cómo sigue. Desprecia a Jehová. Eso es lo que hace el malo. Desprecia a Dios. No le interesa a Dios. Le interesa su deseo pecaminoso, su deseo que está en su malvado corazón de no glorificarle a Dios, sino glorificarse a sí mismo. Ese es el malo. Deseando solo sus propios deseos, despreciando a Dios. ¿Qué más? Versículo 4. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. Eso es todo lo que sucedió en la vida de Israel. Israel se volvió malo, cruel, porque no buscó a Dios. No buscó a Dios. ¿Cómo voy a buscar a Dios si estoy tan ocupado en mis tareas, en mis trabajos, en mis dioses con D minúscula? No tengo tiempo de buscar a Dios. Eso de buscar a Dios es para los desocupados. Eso de buscar a Dios es para las viejitas. Eso de buscar a Dios es para aquellos que están caducos. Pero no solo eso, mira lo que hacen los malos. No buscan a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. ¿Te das cuenta la actitud del malo? No hay en su mente la intención de pensar en Dios. ¿Sabes por qué? Porque el malo dice, yo no tengo que dar cuenta a nadie, ni a Dios. El malo dice, no tengo que estar pensando en Dios, porque yo soy Dios. Yo puedo hacer y deshacer de mi vida como yo quiero. Yo no tengo que dar cuenta a nadie. Yo vivo mi vida y punto. Gracias, Joel, Señor, gracias por Joel, que él dijo que va a haber un día de juicio para los malos. Qué bueno, Dios, estoy contento. Yo quiero ese juicio, porque si no sería injusta esta vida. Pero gracias que Dios es justo, misericordioso, clemente, tarda en airarse, pero justo en cumplir sus planes y sus propósitos aquí en la tierra. Joel habla del juicio de Dios. Y hermano, que va a haber un juicio, va a haber. De eso no tengas duda. De que va a haber un juicio, va a haber un juicio. Déjame te leo 3 versículos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que habla de ese juicio. El uno está en Nahum capítulo 1, versículos 2 y 3. Dice, Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda el enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en misericordia y poder. Eso nos gusta escuchar, ¿no? Que Dios es tardo para la ira y grande en poder y no tendrá, fíjate, esto ya no nos gusta porque dice, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies.
Jehová es vengador y lleno de indignación. Dice Romanos capítulo 12, versículo 19 y Hebreos capítulo 12, versículo 29, Dios es un Dios de fuego consumidor. Mira lo que dice en el libro de Éxodo capítulo 34, 6, y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira. Eso nos gusta escuchar eso. Tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. Eso me encanta escuchar. Qué bueno. Que perdona la iniquidad. Amén. La rebelión y el pecado. Gloria a Dios que me perdona. Pero escucha. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Y la Biblia está llena de estos versículos. Llena. Dios, un Dios de misericordia, de amor, pero un Dios celoso y un Dios vengador. ¿Ok? Entonces, el gran día del Señor. Ahora, ¿por qué esto es importante? ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo en Mateo capítulo 24 también habló de los días, de los últimos días. Y quiero que vengas a Mateo capítulo 24 y escuches a Jesucristo de estos días, del gran día, del día del Señor. Mateo capítulo 24. Dice Jesucristo de estos últimos días, versículo 29. Jesucristo sabía de estas profecías que habían sido dichas por los profetas. Dice Jesucristo así, mira en versículo 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, fíjate las mismas cosas que va a pasar, lo que dijo Joel: el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Ese es el gran día de la ira de Dios. Eso está esperando la humanidad. Esos son los últimos días, esos son los días finales. Los días finales es la gran ira de Dios. Y los malos y los malvados y la maldad serán juzgadas por Dios. Ven conmigo a Apocalipsis capítulo 6, porque Dios nos deja bien claro que esto va a suceder. Esto es real. En el capítulo 6, cuando vemos cómo Juan recibe la revelación de lo que va a suceder en los últimos días, en la última sello, en el sexto sello, el versículo 12, mira lo que sucede. Mira lo que sucede en el sexto sello. Dice 6:12, miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por el fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Sucederá, va a venir. La ira del Cordero, la ira de Dios sucederá. Hermanos, este no es un mensaje fácil de predicar. La gente, ¿qué quiere escuchar en las prédicas? Que Dios te ama, que Dios tiene un plan para tu vida, que Dios vino y te amó y dio su vida. Sí, eso es verdad, pero también la verdad, Pablo dice que debemos
comunicar todo el consejo de Dios. Hay el amor de Dios, hay la misericordia de Dios, hay la gracia de Dios, pero también hay un juicio que vendrá sobre los malos. Y Joel está claro: tocad trompetas, la ira del Señor vendrá. La ira del Señor vendrá. Hermano, ¿tú crees eso? ¿Sabes lo que dice Pedro? Si nosotros creyéramos esto que va a suceder, Pedro dice: ¿cómo no vivir de una manera santa y piadosa? ¿Cómo no vivir si esto va a suceder? Si los malos van a ser, dice Pedro, que este juicio debe comenzar primeramente por la casa de Dios. Ay, mis hermanos queridos, yo quisiera que tomamos estas palabras muy en serio, las palabras de Joel. Va a haber un juicio. Y ese juicio va a venir. No sabemos si está mañana, puede ser esta noche. Que el Señor venga, retire la iglesia y comience el juicio. El juicio que Dios ha designado en sus tiempos para los malos. El día que Él juzgará la maldad de las naciones. Amén. Yo quisiera terminar, pero me encanta, no quisiera salirme del libro de Joel, pero quiero terminar con algo de esperanza. Vamos a Joel, en el capítulo 2, porque en medio de este juicio, es interesante, hay esperanza. Hay esperanza. ¿Y qué le promete Dios a Israel? Escucha, Dios está hablando con Israel, Dios está hablando con su pueblo. En el versículo 28 dice así: y después de esto, ¿después de esto qué? Después del juicio, después de la ira de Dios, después de que acontezca esto, ¿qué va a pasar? Me encanta esto, mira. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación. Me encanta esto, como ha dicho Jehová, y entre el remanente el cual él habrá llamado. Me encanta que Dios va a cumplir sus planes en Israel, con Israel y con su remanente fiel. Ahora, qué lindo que al final hay una promesa para Israel y que nosotros como iglesia hemos sido participantes, hermanos. Escúchame, esto es maravilloso. La promesa es que al final de esos días de juicio, al final de esos días de terror, de oscuridad, al final de esos días dice Dios que Él derramará de su espíritu a todos, a los jóvenes, a las niñas, a los niños, a los ancianos, a los jóvenes, a los libres, a los esclavos. Él derramará su espíritu a todos, porque dice que todos conocerán que Él es el Señor. Ahora te digo algo, si tú lees en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, ¿qué sucedió en ese tiempo? ¿Sabes qué? Escucha, iglesia, ya el Señor nos ha dado una probada de la venida de su Espíritu. Hechos capítulo 2 dice que la iglesia empezó cuando el Espíritu Santo descendió. ¿A quiénes? A los apóstoles. ¿Y los apóstoles de dónde vienen? De los judíos. Y esa promesa comenzó con los judíos en Jerusalén. Y esa promesa comenzó a extenderse. En el capítulo 8, Felipe, sus hijas. En el capítulo 10, Cornelio. En el capítulo 19, Pablo llegó a Éfeso y dijo, recibieron el Espíritu Santo, y dijeron en Éfeso, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu.
Pablo oró por ellos y el Espíritu Santo descendió. Y esa promesa del Espíritu Santo ha ido desde Hechos capítulo 2, ha ido en progreso, en progreso, en progreso, de tal manera que vendrá un día, habrá un día que después del juicio esa promesa será para todos. Nosotros como iglesia tenemos ya esa probada. ¿O no tienes tú el Espíritu Santo morando en ti? Dice la Biblia que en Efesios capítulo 1 versículo 13 que habiendo oído el evangelio de verdad, el evangelio de salvación, fuiste sellado con el Espíritu Santo. Jesucristo les dijo a los discípulos: cuando reciban el Espíritu Santo, salgan y sean testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, la iglesia está viviendo maravillosa promesa de Dios que hizo a Israel en el Antiguo Testamento. Comenzó con su iglesia, comenzó con los discípulos, se ha extendido a través de los tiempos. Y hermanos, yo estoy ansioso y deseoso de ver que Dios esté obrando en nuestros días un nuevo avivamiento, que el Espíritu Santo comience a hablar a los jóvenes, a los niños, a los ancianos, que Dios traiga visión, profecía bíblica, que nos levante de los asientos, porque los días son malos. Y necesitamos nosotros poner suma atención cómo estamos conduciéndonos nuestras vidas. Porque el juicio vendrá, hermano. De eso no te quepa duda. El juicio vendrá. Y en esta tarde, para terminar, hermano, esta es la gran esperanza. Dios enviará su Espíritu a Israel. Pero ya Él ha comenzado con su iglesia. ¡Wow! ¡Qué misterio! ¡Qué maravilloso misterio! Que la iglesia puede gozar, tener esta experiencia del derramamiento de la plenitud del Espíritu Santo,